a los queridos amigos, a los amorosos y pacientes amigos que se están uniendo y que están con nosotros, quiero contarles que nuestro invitado de hoy es un personaje muy especial, una persona muy especial. Él se llama Marco Montenegro. Yo lo puedo presentar como músico, compositor, cantante, escritor, fotógrafo, escritor y además director de la Fundación Yo Te Leo y creador y promotor de una iniciativa muy bonita que lleva ya varios años y que se llama El Placer de Oír Leer. Bienvenido, Marco, muchas gracias por estar con nosotros a pesar de los inconvenientes técnicos. Esperemos que todo funcione de lujo. Me gustaría que nos contaras algo de tu formación académica y tus exploraciones en diferentes manifestaciones culturales, como te decía hace un rato, porque en realidad eres multifacético, no es que solo seas músico, que es por el lado... Yo te conocí por el tema de la escritura, por el tema de la fundación, y luego fui dándome cuenta que en realidad te dedicas a la música, o te dedicabas, o te dedicas a ambas cosas, entonces, y que tienes una trenza muy bonita con el tema de la música y la literatura. Así que bienvenido, somos toda oreja. Hola de nuevo, Mónica. Muchas gracias. Y también a Sandra, muchas gracias por la invitación. Sí, en realidad yo me defino, siempre me he definido más que como músico o como escritor o como sea lo que sea, me he dedicado a varias cosas en la vida, en realidad. Me defino como lector. O sea, para mí esa es mi definición. Yo, si uno tiene una profesión en algo, de verdad, lo que yo profeso es la lectura. Es lo que más me interesa y a través de ese vínculo con la lectura me he vinculado durante toda mi vida con muchísimas disciplinas. He trabajado y estudié música desde muy pequeño. Eh, Estudié piano, estudié luego canto, nunca de manera profesional. Ninguna de esas actividades la he realizado, o sea, la he realizado siempre de manera profesional. He trabajado como cantante, estuve mucho tiempo en el Teatro Municipal, en el coro profesional del Teatro Municipal, que fue donde yo me vine el año 94 cuando me vine de Concepción. Concursé para el coro del Teatro Municipal, se abrió una vacante y pude trasladarme a vivir a Santiago. Yo venía de Concepción, yo estudié Derecho. Esa fue mi primera incursión y por eso digo, o sea, no soy abogado, llegué muy lejos, y a pesar de que me demoré mucho tiempo en llegar tan lejos, pero pues, estuve un poco para adentro y para afuera, fue difícil, más que quedarse, fue difícil abandonar. Una de las cosas complicadas que me ha tocado, así como experiencia. Fue difícil salirme de ahí, entonces me salía, volvía a entrar, y me salía, y volvía a entrar. Y hasta que definitivamente me dediqué en esos tiempos a la música como cantante de coro y como director coral. Me vine a Santiago el año 94, cuando te contaba, en ese concurso de una vacante que se abrió en el Teatro Municipal, y eso fue una apertura, obviamente, a un mundo ya muchísimo mayor, mucho más amplio, de conocimiento de la música en la práctica. Yo llevaba mucho tiempo siempre estudiando y trabajando en la música, pero esta práctica de ver en realidad lo que significa el montaje de la ópera, que tiene ya por ese lado uno puede empezar a ver la relación entre la música y la literatura. También a través del estudio del canto, también veía siempre la relación con el tema del lied, que es la canción clásica o la canción alemana, la chanson française, todo lo que está relacionado en una época directamente entre el texto y la música. También con una discusión que siempre se ha dado en la historia de la música de qué es primero o qué es más importante, el texto o la música, y eso es una discusión que se ha dado en el tiempo, pero en la práctica, cuando uno ejerce esta profesión de cantante lírico, particularmente como me tocó a mí, vive las dos vertientes, las vive de la misma forma, son una sola. Una sola. La literatura, por otro lado, para mí, desde muy, muy, muy chico, fue una pasión. En serio, me relaciono desde muy chico con los libros, con un enamoramiento total, eh, con los libros y en particular con la lectura. De ahí está también la relación que hago con esta fundación, que el año 2014 empecé a raíz de haber hecho un diplomado en
en lectura y literatura infantil y juvenil que hizo la Universidad Católica con la Fundación La Fuente. Ese año yo ya estaba trabajando para el Instituto de Música, en el coro de cámara de la Universidad Católica, y tuve la posibilidad de meterme a hacer este diplomado que me permitía a mí también entrar en el mundo de la literatura por el lado también del estudio, cosa que yo nunca había hecho. Siempre fue a través de la lectura, a través de la escritura, que también siempre la llevé a cabo, la practiqué desde muy pequeño también. Y, y a través de esa posibilidad de ese diplomado surgió como, como un proyecto final de ese diplomado el hacer un concurso de lectura en voz alta, que a mí durante mucho tiempo me había dado vuelta y pensaba que era algo que obviamente no era una idea original mía, sino que en alguna parte se tenía que haber hecho. Y me puse a buscar en todas partes y logré encontrar en una página francesa, que afortunadamente como yo estudié en la Alianza Francesa en Concepción, tenía el dominio, o tengo el idioma francés, y estuve buscando por todas partes. Y cuando encontré esto, era un concurso que era fantástico, un concurso que se hacía, que hacía el Sindicato Nacional de la Edición Francesa, y pensé en que este era un muy buen proyecto para terminar el diplomado, pero además para llevarlo adelante de verdad, o sea, llevarlo a la práctica, porque en el diplomado la cosa era plantear simplemente un proyecto para ver qué tal te había ido con los contenidos y cómo lo aplicabas en el punto de vista académico. Pero a mí me interesaba en la práctica hacer esta relación de la lectura en voz alta, que desde muy chico fue algo que a mí me fascinó. Leer en voz alta, leer para otros y escuchar leer también fue siempre una fascinación. Eh, Siempre tuve también, mientras estaba en la universidad, en Derecho, en Concepción, hay amigos que se acuerdan que yo les daba la lata. O sea, yo pensando que estábamos, que se entre medio en general, amigos que siempre teníamos intereses bastante comunes. La lectura siempre fue un interés transversal entre los que nos juntábamos, pero a mí me daba por leerle. O sea, si nos estábamos reunidos en un buen rato en un carrete durante la universidad, y llegaba un momento en que a mí me parecía que era el momento de leer algo. Entonces yo les leía, contra lo que estaba leyendo en ese momento, leíamos poesía, leíamos narración, leíamos mucho Borges, Salón Roja. Librito en la mano, debajo del Pero brazo, y sí, sí, claro, con un libro. llegaba a tu carrete con un librito. Claro, o el librito que hubiera por ahí, esto es fantástico y lo vamos a leer. Entonces nos instalábamos aquí, leía un rato y siempre tuvo una muy buena acogida. Pero eso era un poco el origen de esta voluntad de querer en realidad que transmitir. La lectura en voz alta para mí, y eso era el origen de este concurso también, establece una relación. Porque la función del lector que uno ejerce privadamente en silencio, que es la que todos conocemos, la más íntima, la que está más relacionada con cada uno de nosotros, es justamente un ejercicio personal, íntimo. Pero la lectura en voz alta ya tiene una connotación de relación, de establecer relación con otro. Y eso fue justamente lo que siempre me llamó la atención. ¿Y qué nace primero? ¿La Fundación Yo Te Leo a propósito de este diplomado y luego el concurso El Placer de Leer, que entiendo que está desde el 2014? Claro. Desde el 2014 y que además vi que este año tuviste la posibilidad de transmitirlo por NTV, que fue transmitido por NTV. Yo estuve Claro. viendo el video, la niñita que gana encantadora, un cielo. Eh, Fascinante. y a propósito justamente de eso quería preguntarte que, bueno, a ti, ¿qué te atrapó primero? Ya un poco nos lo dijiste, ¿la lectura o la música? ¿O fueron caminos paralelos que exploraste desde joven? Porque no es una cuestión que haya sido como en la universidad, sino que partió desde muy niño, parece. No, claro, yo venía desde muy niño justamente con estas dos vertientes en realidad, pero eran paralelas, eran dos cosas que yo hacía desde muy chico. La música y tal vez también la misma lectura. O sea, si yo pienso en un origen, en mi casa se escuchaba mucha música y también teníamos muchos libros y era un ejercicio bien cotidiano. Pero la verdadera eh,
gestora en realidad de estos gustos fue mi abuela materna, Aida, que vivía con nosotros y que siempre, ella fue siempre una fanática absoluta de la música. Ella trabajó mucho tiempo en música, sin ser ella música, pero trabajó, que se dio en la Corporación Sinfónica, estuvo trabajando en el Teatro Concepción, en el antiguo Teatro Concepción, me contaba muchas historias con respecto a eso. Y cuando yo empecé a estudiar piano, era ella la que permanentemente me estaba alimentando de historias, de ideas sobre la música, sobre el piano en particular. Y también fue ella la que, yo cuento, muchas veces lo he contado también, que cuando uno llega a una determinada edad, que se empieza no solo a tener la experiencia de aburrirse, o sea, cuando uno es niño, chico, eso no existe, pero llega un momento que empieza a crecer y se empieza a aburrir. Pero el aburrimiento es una de las cosas que uno quiere compartir, ¿no? Entonces uno dice, estoy aburrido, y lo expresa, y alguien tiene que enterarse, esto no me voy a quedar yo solo con el aburrimiento. Entonces, yo diría que un eslogan que tenía mi abuela era, eh, agarra un libro y lea. Si usted está aburrido, entonces está lleno ahí, toma un libro y lea. O sea, por supuesto, en principio a nadie le hacía demasiado caso, pero yo siempre tengo el recuerdo de que de repente, en algún momento, efectivamente empecé a tomar esos libros y se acabó el problema. Y se acabó el aburrimiento. Es decir, cuando tú te fascinas, imagino que te pasa lo mismo, cuando tú te fascinas con la literatura, se acaba el aburrimiento. No hay ni una posibilidad de volver a experimentar ese aburrimiento duradero, en realidad, porque sí, todos pasamos por momentos de aburrimiento, pero eso fue primero la experiencia de que con mi abuela, en realidad, era este consejo Ya. de lectura y también de la música. Qué bien. ¿Hay algo autobiográfico entonces en Oreja de Tarro? De la que Hay vamos a hablar. mucho, sí, hay mucho autobiográfico. A echar No, ahí. no Está tanto, pasando un par de imágenes que hay ahí ya, claro, ya sí, vamos a echar, claro, ya sí. vamos a echar ahí. A propósito de lo que decías tú, literatura y música, encontré yo una cita que yo me acuerdo, no sé si viste este libro. Bueno, quería preguntarte, me da la impresión de que eres un lector voraz y lees de todo Leo de o todo, sí, de todo. leo de todo, sí. Hay una cita que dice que, no sé si conoces este libro, La música para Clara, de Elizabeth Suercasó. No lo he leído, pero lo conozco. Y Es un conozco libro ciertas que habla experiencias también que se han hecho. de él y ella y su marido, Robert Schumann, mientras está en una clínica psiquiátrica o sanatorio, no sé cómo le llamarían entonces. Y, y él le dice una cosa que es ella dice que es una cosa muy bonita, habla de él. Y me voy a permitir la licencia de leerlo, ya que a ti te gusta que Por leamos en voz supuesto, alta. encantado, encantado. Dice, Robert hacía ingentes esfuerzos para que yo me cultivara, a propósito de la lectura de Goethe, de la cual Schumann era un ávido lector. Robert hacía ingentes esfuerzos para que yo me cultivara. Leíamos en voz alta, sobre todo en los primeros años de nuestro matrimonio. Debes esforzarte, mi Clara. No todo es la música. En la literatura encontrarás un material inestimable para tu música. Pero solo después de su muerte encontré el tiempo para leer con calma a este genio incomparable a quien había conocido esa vez en Weimar con mi padre. Johannes ha utilizado sus textos para muchas de sus canciones. Lo mismo hizo Robert. Una de las más bellas obras de mi marido es su Fausto. Comenzó a escribirla en el viaje a Rusia y terminó muy poco antes de ser internado en Endenich. En un lugar común, es un lugar común decir que para cada cosa hay un tiempo. Sin embargo, en mi caso, el tiempo de gozar de la lectura de Goethe llegó casi en mi vejez. Las afinidades electivas está en mi velador desde hace un par de años. En las noches, cuando el recuerdo de mi Robert me duele como si hubiera pasado una hora de su muerte, lo abro y vuelvo a emocionarme con el último párrafo. Así descansan los amantes, uno junto a otro. La paz se cierne sobre los sepulcros. Unos ángeles puros y serenos. Sus semejantes los miran desde lo alto de la bóveda. Qué agradable espectáculo será el día en que despierten juntos otra vez. Qué maravilla de texto y que ella recordara eso y que
que su marido le dijera le hiciera esa trenza entre literatura y música. Oye, y volviendo a esta cosa de el placer de leer, ¿por qué este proyecto tuyo tenía que ver básicamente con estimular la lectura en voz alta de los niños, de los adolescentes? En principio sí, o sea, uno siempre piensa que el foco idealmente tiene que estar lo más temprano posible. O sea, tratar, ojalá, de fomentar la relación lectora desde muy, muy temprano. En ese sentido, la importancia fundamental para mí de la lectura y de esta relación de lectura en voz alta está en la primera infancia. Sí, claro. Tan directamente en la primera infancia, incluso muchos lo llevan más atrás de la primera infancia durante la gestación. La posibilidad de relacionarse a través de la lectura con un niño o una niña que todavía está por nacer, pero que ya sabemos que a partir de determinado momento de su gestación ya oye, a pesar de que si uno lo imagina, no tiene obviamente ni el conocimiento del lenguaje, ni la posibilidad de saber que está adentro de su madre. O sea, hay textos preciosos con respecto a eso, reflexiones con respecto a ese momento de una soledad acompañada por algo que uno no sabe, en realidad, de Pascal Quignard, que es un tremendo autor, no sé si tú lo conoces o no, un autor francés que se hizo muy conocido, por lo menos en el gran público, se hizo conocido a través de la película Todas las mañanas del mundo. Ah, Todas perfecto. las mañanas del mundo fue una película sobre la música de Monsieur de Saint-Colombe, en donde actuó Depardieu. Claro, que era una maravilla de película y estaba basada en una pequeña, una muy, muy cortita novela de Pascal Quignard, pero Quignard tiene una cantidad increíble de literatura de todo tipo, tiene muchas novelas, pero tiene muchos libros porque él era músico, es músico y escritor, y de una tradición también como músico familiar, muy, muy larga. Tiene un libro que se llama El odio a la música, son 10 pequeños tratados, que es una maravilla, eso es una verdadera maravilla, y varios otros textos dedicados a la música. Bueno, pues, él habla mucho de esta relación del momento en que el bebé todavía está ahí y solo oye algo, siente una vibración y reconoce las vibraciones, las diferentes vibraciones, pero no necesariamente una voz, ni puede saber a quién pertenece, ni puede tener la noción de que esa es una voz. Ahí hay un tema bien, bien particular que es discutible, obviamente, dependiendo de qué es lo que uno piense que desde el punto de vista filosófico, en realidad, más allá de una cosa biológica, cuál es la experiencia que tiene el ser que está todavía por nacer. Pero, como te digo, la relación lectora ya se ha experimentado mucho en el vientre materno y luego lo ideal para mí era poder establecer esta relación de la que tienen los padres o los más cercanos, padre, madre, quien sea, más cercanos con el niño que le pueda leer. Y que establece también a través de esta práctica de la lectura, establece una relación afectiva. Esa era es como el eje principal de por qué la lectura en voz alta tiene tanta importancia en estos primeros años, cuando todavía nosotros sabemos que el niño todavía no tiene la posibilidad ni de comprender a cabalidad un texto, ni de recordarlo. Eso va ocurriendo en el tiempo, va ocurriendo a medida que va creciendo y después, una vez que lo aprende, puede hacerlo por sí mismo. Entonces, el foco para mí estaba en esa relación y la posibilidad de ejercerla de aprovecharlo ya tenía que estar en la educación básica, obviamente, una vez que el niño podía leer por sí mismo. Eso significaba, replicando un poco el concurso en Francia, se hacía este concurso solamente en cinquième, en quinto básico. Nosotros lo empezamos a hacer cuando lo planteamos. Yo reuní una cantidad de gente que incluso que todavía
en Trujillo, mi socio en la Fundación Yo Te Leo, todavía ya estaba en ese tiempo haciendo el diplomado. Nos conocimos ahí y encontramos este lugar de encuentro. Y Catalina García Huidobro también estaba haciendo diplomado, y ahí formamos este grupo, y con Macarena, mi señora, también, y lo llevamos adelante. Y entonces lo hicimos, pensamos en una categoría básica entre tercero y sexto básico, y también entre séptimo y octavo. Qué interesante, perdona que te interrumpa, qué interesante eso, porque mientras más chiquitos son, yo creo que es más fácil obtener la atención de los niños. Pareciera que no, pero sí, porque hay toda una fantasía, según como uno cuente también, hay toda una gestualidad que puede entrar ahí. Y le escuchaba yo decir a un escritor de libros infantiles que si tú no agarrabas al chiquillo en séptimo octavo, abandonaba durante un largo tiempo la lectura. Entonces, qué interesante que también te pusieras el foco ahí, donde hay una especie de etapa de transición biológica, neurológica, Claro. y que si no logras enganchar, no sé, los niños como que se van, bueno, es natural, hay procesos de cambio, pero qué interesante que hayas puesto el foco como en primera etapa de escolaridad, donde todavía muchas veces tienen que leerles porque ellos no saben leer, pero sin embargo, el acto de la lectura, el que les cuentes un cuento en la noche, es algo que los marca y remarca. Y si al otro día les cuentas el mismo cuento y cambias alguna palabra, ellos sí se acuerdan de cuando cambiaste. Totalmente, claro. No, a ese nivel sí, le No, exigen, era exigen después igual. claro. Claro, sí, por supuesto, por Sí, supuesto. Pero ese es justamente el- la idea, es que hay una relación afectiva, que es probablemente lo más importante. Cuando nosotros pensamos en un concurso como El placer de oír leer, ponemos el foco en varias partes. Primero, en el placer. eso me Es interesa. decir, claro, ese placer que se experimenta, y cuando decimos el placer de oír leer, remitimos a la época en que el niño tenía esa experiencia de que se le leía, alguien le leía, y lo importante no era lo que le leía, sino que se le leía, porque en ese momento la atención está puesta sobre él. Ajá. Eso es muy importante. O sea, hay una neurocientífica americana, que yo en este momento no me acuerdo el nombre, eh, que tenía una fórmula, como una manera de explicarlo. Ella decía que cuando un niño está sentado en el regazo de su caregiver, es decir, así como la persona que lo cuida, que obviamente puede ser el papá, la mamá, la abuela, quien sea, que es muy cercana, una persona muy cercana que lo tiene a su cargo, cuando está sentado en el regazo de ella y la oye leer, siente esa experiencia de afecto y esa corriente emocional. Y entonces en ese momento aprende a identificar el acto de la lectura con ese sentirse querido. Lo que es muy importante. O sea, lo que importaba realmente era que estamos ahí, que estamos ahí para el niño, para la niña, tenemos toda la atención puesta sobre él, queremos su atención, pero en realidad lo que importa es que tenemos puesta la atención sobre él, y por lo tanto cuando eso queda en el niño como experiencia, como recuerdo, queda asociado a la lectura. Claro. Entonces uno aprende simplemente que los libros, que los cuentos, que estas historias, más allá del contenido que tengan en un determinado momento, relacionan y permiten mantener la atención de la persona que les preocupa. El niño también, uno lo piensa, hay varios, dentro de lo que nosotros hemos hecho, hay varias fuentes en el fondo que no tienen demasiado que ver o no necesariamente que ver con la lectura, pero sí mucho que ver con el desarrollo, que en el caso de los niños hasta los 5 años, lo que se sabe es que existe lo que se llamó, no sé si actualmente todavía se llama, porque estos desarrollos van cambiando, pero se hablaba del narcisismo sano hasta los 5 años. El narcisismo sano que tiene que experimentar el niño, experimentarse a sí mismo como el centro de su propio mundo, de su propia atención. Es decir, hasta los 5 años se espera que el niño no esté pendiente
de su entorno, de sus pares, de sus padres. No, no busque agradarles. No es eso su función en ese momento. Es al revés. Es poder experimentarse como centro de su propia atención. Eso lo dice Alice Miller, que fue una psicoanalista que yo admiro muchísimo. Él tiene un libro que se llama El drama del niño dotado, donde justamente estudia la propensión que tiene determinadas personalidades que justamente han desarrollado cierto narcisismo, la propensión que tienen a desempeñarse o a estudiar psicología o psicoanálisis, para, a raíz de su propia experiencia de no haber sido atendidos en determinados momentos. El estudio está dedicado justamente a la tendencia del psicoanalista al narcisismo, porque en un momento esos no sé si nos estamos yendo ya como muy lejos de lo que te esperaba, pero que todo esto, para saberlo, todo esto que te cuento, que son las cosas que siempre me han dado muchas vueltas, están también en mis libros. O sea, si yo escribo muchas cosas, mucho de esto está relacionado con este tipo de visiones. Entonces, cuando el niño tiene esa dificultad de experimentarse a sí mismo, porque su madre, su padre o quien debiera garantizarle eso, al contrario, espera de él cierto retorno, cierto vínculo que le dé seguridad, probablemente porque es algo que viene repitiéndose hacia atrás, una larga cadena. Entonces pone su necesidad, la pone en el niño. Y el niño y eso es lo importante de lo que estábamos hablando antes, el niño humano, o sea, el ser humano, tiene una fragilidad desde el nacimiento que es tremenda y que es parte de su ser humano. O sea, esa fragilidad, esa incapacidad de mantenerse solo, de que nacemos y no somos capaces de pararnos como un animal que se para a los 5 segundos y tiene que vivir, porque si no vive y no se para y no puede arrancarse, se lo van a comer. Nosotros tenemos esa posibilidad, pero es también a costa de tener esta vulnerabilidad. Cuando no pasa eso, cuando no tiene la posibilidad el niño, que muchas veces, y eso es un tema que también se puede tratar, y es importante tratarlo desde un punto de vista social, no tiene esa posibilidad de concitar la atención de sus padres, entonces va desarrollando a la larga esta carencia y desarrolla un narcisismo, a partir donde ya no es. Y un narcisismo que es una tragedia, ¿no? Yo no hablo de narcisismo, de verdad que a mí cuando te centras en este estudio de lo que significa el verdadero tema del narcisismo, más allá, como lo trató Freud, como lo trató Miller, como lo trató Alexander Lowen, un tipo que trató mucho sobre eso, ya no es el mote. O sea, ya no es decir, no, este tipo es un narcisista o esta mujer es una narcisista. No estamos hablando de algo que tratemos como una condición de alguien que puede hacer mucho daño. Por supuesto, en sus manifestaciones, por supuesto que son sumamente complicadas y son muchas veces deplorables, no cabe duda, pero son dramas. Sí. Y ahí está cuando Miller habla del drama del niño notado, este niño que tiene esa sensibilidad para percibir que si no atiende a sus padres, él, entonces va a ser abandonado. Oye, volviendo a esta cosa. Dale, paremos, porque Yo te leo, y el placer de leer, bueno, me dices que lo enfocaste en 2 grupos, esto ya lleva un buen tiempo, ya más que más blanca, tú participas, lo llevas a los colegios, y los colegios se suman a esta iniciativa y están en el concurso, y tú haces esta final donde los niños leen un texto, y según cómo lo lean, y cómo les vaya, y cómo se sientan. En esta cosa del placer de leer y del placer de oír leer, a ti tu abuela, aparte de decirte, tome un libro y lea, ¿te leyó? Seguro que te leyó. No. Esa es la parte increíble del cuento. Yo siempre cuento, la verdad que a mí no me leyeron particularmente, ni mi mamá, ni mi papá, ni mi abuela, tampoco. Pero ellos leían. Sí, pero leían mucho. Siempre ha sido, mi padre también, muy lector, y mi abuela era muy lectora, pero no,
no es una réplica de algo que a mí me haya pasado, tal vez sí una réplica de una carencia, y a pesar de todo, fui desarrollándola. La diste Ahora, vuelta. es Y importante en el caso de lo que, o sea, cuando me preguntas sobre el concurso, sobre la estructura del concurso, efectivamente nosotros la orientamos al principio entre tercero y sexto, séptimo y octavo, pero para poder de verdad desarrollarlo, tuvimos que limitarlo durante mucho tiempo a tercero y sexto, entre tercero y sexto. Séptimo y octavo estamos tratando de retomarlo ahora porque nos sigue interesando muchísimo. Al principio del concurso lo hicimos en la región metropolitana y el piloto lo invitamos a un colegio de Cunco Chico, San Francisco de Cunco Chico, de donde resultó el niño ganador, que era extraordinario. Eh, y luego empezamos a ampliarnos, hicimos 3 regiones, 5, 7, hasta llegar a 10. Entramos en relación con la Fundación Ibáñez Atkinson, que fue fundamental en la posibilidad de ya tener un alcance de lo que a nosotros nos parecía que era importante, que llegáramos a todo el país. O sea, limitamos entre tercero y sexto para poder tener mayor alcance, pero nos interesaba llegar a todas las regiones. Así que a partir ya del tercer año aproximadamente, que empezamos a relacionarnos con Ibáñez Atkinson, ya llevamos el concurso a las 16 regiones y actualmente esta posibilidad que surgió de hacerlo con NTV y de hacerlo en un canal, principalmente, siempre fue una idea, siempre estuvo al principio del concurso la idea de poder transmitirlo a través de la televisión abierta, sabiendo que tenemos un país en que la televisión todavía, a pesar del desarrollo de Internet, la televisión sigue siendo un foco importante de comunicación. Y la posibilidad de que surgiera un canal cultural y en televisión pública y abierta, y sea el canal cultural de Chile, era el momento de verdad para poder poner ahí este concurso que nos permite abrir de alguna manera una pequeña brecha donde podamos meter en la competencia, en el fondo, que hay de tantas actividades, de tantas posibilidades que ofrecen justamente este mundo donde vivimos con la apertura de Internet, poner la lectura como una más, ese es nuestro interés, ponerlo como una posibilidad más de ir atrapando un poco de atención y ojalá esa misma atención se vaya multiplicando. maravilloso. Ojalá que siga transmitiéndose porque seguro yo estuve viendo y la verdad es que mucha gente la vio. O sea, uno lo ve a través de las redes sociales, te das cuenta cómo se vuelve a replicar. Claro, sí, Y es sí. interesante. Oye, como ha ido avanzando rápido y Instagram te corta, voy a dejar algunas. Me habría encantado hablar sobre tu libro como de un país, pero particularmente quiero que entremos al libro este, Oreja de Tarro, porque yo contaba al principio, bueno, en la otra grabación, que efectivamente es un libro muy bellamente ilustrado en blanco y negro, que la verdad es que uno le recuerda un poco al piano, que es lo que el protagonista Cosme empieza a aprender a tocar o intenta tocar a quien le tienen el mote de oreja de tarro. Quiero que les cuentes a nuestros amigos qué significa oreja de tarro. Es una expresión que yo escuché de chica y la verdad que era bien lapidario cuando uno le decían, es que tú tenías oreja de tarro. Exacto, sí, totalmente. La oreja de tarro, que poco, yo no tenía muy claro si seguía siendo una expresión que se entendía. Y da la impresión que sí. Sí, o sea, se entiende casi intuitivamente como se entienden por lo general los decretos de estos motes que son muy feroces y que tienen un impacto muy grande en la vida de las personas. Se entienden muy bien intuitivamente porque están muy bien elegidos. Sí. Eh, pero de todas maneras es una expresión bastante antigua que yo escuchaba desde muy niño y oreja de tarro se le llama directamente a la persona que en principio no tiene una capacidad de audición musical, no tiene la capacidad de oír una melodía, reconocerla y reproducirla, volver a cantarla y cantarla afinadamente. O que si quisiera tocar un instrumento le cuesta relacionarse con la música porque no se le quedan las cosas, no se le queda la música. Y, y, Entonces, sí, y, dime. perdona, y curiosamente, aunque tú seas oreja de tarro, aunque uno sea oreja de tarro, no significa que no te guste la música. Es, Absolutamente, bon- es al es, contrario, por eso.
En la lectura de tu libro, yo no sé si estoy, no sé si estoy haciendo una interpretación equivocada, pero hay una suerte de invitación a superar esa cosa de que eres oreja de tarro, que es un poco lo que hace, no quiero spoilear, pero Aline Está con bien. Cosme, cuando le dice Claro, completamente. de tarro Sí, en su casa, claro, es una esa, cinta que le escribe. sí, Aline Cosme. sí, sí, es un momento que a mí me gusta mucho porque justamente eh, yo siempre he considerado esto que me he encontrado. Yo he trabajado mucho tiempo, llevo, ah, no sé, llevo más de 30 años, bastante más de 30 años tal vez, trabajando como músico. He hecho muchas cosas como músico y, y cuando tú te encuentras con alguien que no conoces y te presentas, y si tú que te dedicas, bueno, me dedico principalmente, siempre digo, el tema soy lector, me gusta, pero principalmente me dedico a la música profesional. Pero no sabría decirte un porcentaje, pero digamos que entre el 50 y el 70% de las personas te dice, uy, a mí me encanta la música, pero soy Sí. negado, que en el fondo es lo típico, soy negado para la música, y o te dice directamente tengo oreja de tarro. Y la experiencia que yo siempre tuve, porque esa experiencia la tengo con mi mamá, o sea, mi madre tiene esa idea de que ella es oreja de tarro y que no, siempre está Como completamente Cosme. claro, totalmente. Ahora, yo no la tengo. Yo no tengo, afortunadamente, o tal vez en algún momento, si voy bien atrás en mi historia musical, en un momento pude pensar que la tenía, pero salí rápidamente de ahí. Afortunadamente, tuve la posibilidad de un recuerdo que tengo muy claro de la época, el otro día le contaba a Andrés Rodríguez ahí en La En la, Belleza de Cantar. Eh, Tuve la posibilidad de escuchar, porque se daban en estas famosas tardes de cine o por el estilo, ese tipo de películas que daban cuando uno era niño. Había muchas películas, claro, claro, dieron muchas películas de los niños cantores de Viena, que eran unas películas terribles, era terrible porque era precioso, era hermoso como cantaban, increíble, pero muchas veces se centraban en el momento en que el niño cambiaba la voz y tenía, una vez que cambiaba la voz, ya no podía seguir participando porque había un periodo en que no domina su voz y era un drama. Ahora, era un drama dentro de un grupo que era privilegiado en el sentido que eran puros niños que tenían muy buenas condiciones y que justamente por eso el momento en que cambiaba la voz y ya no podían seguir cantando era terrible porque tenían que separarse del grupo. claro. Ahí eh, el tema del cambio de voz también es un tema interesante de tratar, pero no me puedo ir en eso ahora porque si Sí, no va a perder todo. que nos quedan 5 minutos. Y justamente a propósito de tu condición de músico y de no oreja de tarro, eh, y de, obviamente, constatar que tiene una sensibilidad especial para sentir la musicalidad de las palabras, me gustaría que nos dijeras una palabra que te encante por su musicalidad. Uf, no, hay tantas palabras. Una que surja así como ¡pum! No, Una palabra, tengo poco tiempo. sí, sí. Tal vez, como no tengo una palabra en particular, lo que sí te puedo decir que me encanta por su musicalidad y por lo que significa es la forma del gerundio. La palabra gerundio es fea en Sí. sí, pero ese rebote, cuando uno dice haciendo, Comiendo. comiendo, Sí, cantando, había eso pensado tiene, eso tiene musicalidad y tiene movimiento y tiene que vida y es presente. Es toda la, muy curioso, es toda muy musical esa forma. Y es la forma, de alguna manera, en que de verdad uno puede experimentarse a sí mismo, la- siendo. Y eso es musical, Oye, y una palabra que detestes, que deteste. porque suena fea, porque es dura, porque es agresiva, porque claro, las palabras tienen una musicalidad, pero también uno dice, sí, pero es por lo que significan. Así como, entonces a lo mejor el significado a uno como que lo predispone.
pero una palabra que yo me acuerdo de este ejercicio Sí, sí. ¿ah? Hay una palabra que me molesta mucho, que es la palabra desprecio. Ya, ok, ya. Desprecio por todo lo que significa y porque tiene mucho significado y mucha actualidad. El desprecio tiene, sí, podría ser. No la odio porque no me cuesta odiar una palabra, pero sí lo que significa. Un sonido que te emocione y uno que te perturbe. Eh, Me emociona el sonido de las voces infantiles. Ya. Hoy día mismo acabo de escuchar a mi hijo chico cantando en un coro y el sonido de las voces de niños, de niñas, antes del cambio, es fascinante. Hay algo muy especial ahí. Y me emociona tremendamente, tremendamente. Será porque, claro, es diáfano. Sí, sí, no, hay algo muy especial. O sea, ¿y qué me decías que y Sonido que otra? encontraste, un sonido que detestes. Un sonido que me molesta mucho, que está en Oreja de Tarro, es el sonido del refrigerador. El sonido cuando está vibrando permanentemente y hay un momento en que tú no te das cuenta que está vibrando y hay un momento en que para. Y cuando para te das cuenta que ha estado todo ese tiempo Sí, tienes toda razón. sonando. Y en general eso sí, y me doy cuenta que también me perturba. Oye, no sé cuántos minutos nos quedan, Sandra, parece que 4. Ya vamos a tener que hacer el sorteo del libro. Sí, Y poquito. no sé cuántas personas habrán escuchado toda la entrevista, pero tengo 2 preguntas para ver quién estuvo atento y quien la conteste primero y correctamente se lleva el libro. El libro Oreja de Tarro. ¿Qué quiere decir la expresión oreja de tarro? Si veo que Sí. voy a preguntar, tengo otra pregunta para los que estuvieron muy atentos, porque lo mencioné varias veces. Varias veces dije la otra pregunta. Voy a decir la otra pregunta y la que se conteste primero. ¿Cómo se llama el protagonista de la novela Oreja de Tarro? Que es un niño delicioso. Mientras la gente contesta, me surgió la idea. Me dicen aquí, te queda todavía porque partieron a las 18:10. Perfecto. Qué bueno, o sea, todavía nos quedan como 10 minutos. Sí, como 10 minutos. Sí. Bueno, aprovechamos que la gente que está ahí, hay 2 preguntas. ¿A qué se refiere la expresión oreja de tarro? ¿O cómo se llama el protagonista de la novela Oreja de Tarro? Aprovecho de preguntarte, ¿las niñas también cambiamos la voz? ¿Cómo? ¿Las niñas también cambiamos la voz en la adolescencia? No, en realidad no. Porque en realidad ahora que lo pienso, si tienes razón, son los chicos. Ahora, Alexandra, que también es cantante y música, dice algo. Pero, ¿sabes? Es que voy a acotar al respecto. Voy a acotar algo al respecto. ¡Ay, ahí dijeron! Sí. J. Lara Salvador, Cosme, sí, ese es. Pero mira qué bien, muchas gracias, J. Lara Salvador. Te Qué llevas lindo. Oreja Sí. que te va a encantar. Es un libro precioso, bellamente ilustrado, bellamente narrado. Por Carla Infanta, que no alcanzamos a decirlo en esta oportunidad. ¿Qué cosa? Exacto. Carla Infanta. De Carla Infanta. La mencioné, perdón, es las ilustraciones son de Carla Infanta y de la editorial Recrea Libros. Exacto. Que tiene precioso, estuvo ahora en ¿cómo se llama esta primavera del libro? Donde estuviste firmando los libros tú. Claro, sí, en el Parque Bustamante, la primavera. Sí, primavera del libro. Así que felicitaciones, J. Lara Salvador, te has hecho acreedora de un libro precioso, te va a encantar. Y bueno, tú ibas a decir algo, querida Sandra. Sí. Sí, bueno, primero que el nombre del protagonista es igualito al nombre de mi hijo. ¿En serio? Oye, eso por un lado, por eso me lo aprendí al toque. No, respecto a las voces femeninas, hay un tema con la menstruación, que la mujer tiende a bajar un tono
cuando está menstruando las niñas. Por eso algunas cantantes de ópera se cortan su periodo de menstruación con pastillas para que la voz no les cambie. No digo que todas, pero hay algunas que lo han hecho. Eso quería acotar. No, pero fue una muy buena aclaración. Ahora, Sí, para verlo en perspectiva con respecto a lo que significa el cambio de la voz masculina, claro. claro, hay una diferencia obvia en el hecho de que cuando cambia el niño, la voz desciende una octava completa. Mira, Es una octava. Lo que tú cantabas naturalmente en un determinado tono, ahora lo vas a cantar. Puede ser en el mismo tono, pero una octava más abajo. Y no hay forma de que lo cantes con voz plena o con tu voz natural, a menos que sea en falsete, en claro. el tono que lo hacías. Y como experiencia muy, muy bonita de lo que eso significa, muy, muy tremenda. Este mismo Pascal Quiñas, que yo les contaba antes, tiene un libro maravilloso donde trata de Marais Marais, que es el otro personaje que aparece en Todas las Mañanas del Mundo, que es el personaje joven que hace Depardieu, pero está el origen de esa novela está en otro texto donde habla del cambio de voz, justamente, de Marais Marais, Sí, sí, eh, lo que experimentó. Pero ahí cuenta de una carta que le escribe Mozart, no la que cito yo ahí en Oreja de Tarro, sino otra carta, donde la experiencia de Mozart cuando cambia de voz constituye para él un drama también. Fue alrededor de los 14 años, porque Mm, ya no puede cantar lo que escribe. Eso, o sea, no puede cantar en la misma altura donde está concebido cuando niño lo cantaba, si tú, o sea, en la octava que canta normalmente el niño, escribía eso mismo, ahora cuando lo trata de entonar está una octava más abajo. No se puede, es materialmente imposible. Entonces, eso constituye lo que dice Quiñard, que es muy bonito, dice, hay un abandono. De alguna manera te desdoblas. Cuando cambian la voz, el hombre cambia la voz, se desdobla y produce un abandono. Hay algo ahí en el que era y que ya no es, pero sigues siendo tú el mismo, pero ya no está aquello con lo que tú te experimentaste durante toda la infancia. Es muy tienes bien tremendo. redescubrirte y redefinirte y aceptar esa otra voz también. Claro, claro, eso es otro. Y la mujer efectivamente experimenta estos cambios cuando hablamos de que baje un tono, la voz se tiende a ser más difícil, abordar los agudos, puede ser, pero no está cambiando su registro en el Claro. fondo. claro, un registro, Hacia claro. Oye, Pero se produce, desde un punto de vista hormonal, se produce un enriquecimiento de la voz de la mujer en el tema del timbre. Eso sí. quiero hacer una pregunta que no es spoiler, pero es spoiler. No, no es spoiler, pero lo es. No, A esta altura de los spoilers. sobre Oreja de Tarro. El Tácito Cordio, yo lo busqué en Google y me apareció la referencia a tu novela inmediatamente. ¿No Es, existe? no, lo ¿Existe o inventé yo. lo dejamos en suspenso? Porque No, me lo inventé, sí, yo lo inventé. Pero experiencia un chico que va y le saca música al tácito cordio, que yo traté como de desarmarlo como en sílabas y tenía como cierto sentido. Ese pedazo de la novela es espectacular. Es notable, 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 notable. Me encantó, me encantó. Lo otro que me encantó y que yo creo que vas a tener que hacerlo, así como hacernos una lista de Spotify, el disco que graba Aline. Yo necesito escuchar el disco que graba Aline. Lo el siento, vas disco, a hacerle una lista Spotify a Oreja de Tarro. perfecto, muy buena idea. ¿Cierto que sí? Y lo Sí, otro sí, sí. que mencionas, Tengo las ganas justamente de que Oreja de Tarro pudiera grabarse como audiolibro. yo Y por claro, una, como audio y que tuviera justamente la música, la música de la que en general se habla ahí, que en principio es la fantasía Dante, o sea, después de una lectura de Dante, de Liszt, que está basada un poco en la lectura de la Divina Comedia. Por eso está todo el tema de la Divina Comedia en el libro también. sí. Guarda No, la que en el- que la verdad es que hay
pequeñitas gemas dentro del libro, es precioso en sí mismo, pero hay pequeñas gemas, la descripción que hace Aline, la carta que empieza a hacer y que lo que ella dice sobre las cartas y cómo le gustan las cartas. Uy, nostálgico total para los que somos de otra época. Claro, exactamente, sí, sí, sí. Bueno, eso sí es muy en general, como te digo, hay mucho autobiográfico, hay mucha ficción, obviamente, pero hay muchas cosas ahí que son autobiográficas, que a mí me gustó muchísimo poder escribirlo y incorporarlo a una ficción. Y me enteré de muchas otras cosas también después de haberlo escrito, como por ejemplo el nombre de Cosme, que yo no sabía, y me llama mucho la atención que la Sandra dice que su hijo se llama Cosme, porque Sí. Cosme es un personaje que a mí siempre me resonó el nombre y me encantaba como nombre, Es que que Cosme era originalmente un médico griego de los que llamaban los anárgiros. Los anárgiros son los que odiaban el dinero. Entonces, tiene una relación muy, muy profunda como de un país, con la otra novela que yo escribí, donde el personaje principal, por así decirlo, tiene esa condición de anárgiro, y yo no sabía esto antes. Entonces, muy, muy interesante, para mí, no sé si para el resto. Mira. Marco, qué ganas de seguir conversando mucho más rato contigo, ha sido súper interesante, te lo agradezco un montón y te lo agradecemos mucho desde la Fundación y bueno, espero que no falte la ocasión y que podamos participar, colaborar, que nos cuentes qué están haciendo con la Fundación tuya y Claro. nada, agradecerte, usé la expresión que más odio, nada. La Eh, desprecias. la oportunidad de un poco más conocer tu trabajo. Cualquier minuto se nos va a cortar esto. Sandra, tienes que decirme qué hago. Sí. Yo me despido, ustedes se despiden. Tú, acepta todo. Ya, Tienes que aceptar todo lo que te diga, acepta, comparte, acepta. nos vamos a comunicar con ella internamente. Sí, Gracias. sí. Puedes dar los datos de este señor francés que nos dijiste, sería maravilloso. Y tenlo en cuenta, yo creo que hay que hacer una lista Spotify del disco que graba Aline. Yo creo que hay que hacerlo. Hay que hacer la lista de Spotify. Sí, me puse Pascal Quignard, ese gran Ahí me lo pusiste ya. Pascal. Sí. Perfecto. Pascal Quignard. Marco, Vamos a recomendar. Marco, muchas gracias también. Te agradezco un montón, no te veo, pero te imagino aquí en la pantalla. Te veo. Te imagino. Te agradezco mucho que también hayas aceptado nuestra invitación. Ha sido un agrado escucharte, instruirnos, repasar mentalmente todas las propuestas sobre la lectura en voz alta y lo importante que puede ser. Sí. Encantadísimo. Muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, yo lo paso muy bien conversando, me gusta mucho. Así que encantado. Cuando nos podamos volver a reunir, feliz. Haremos una tertulia. Muchas gracias. Aquí que hay un piano que hay que afinar. Eso. Pues, muchísimas gracias que están aquí. Gracias a ti. Y nos estamos viendo en otra oportunidad. Un abracito a los dos. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.